Date cuenta que al principio te produce un colocón, un bienestar, y según vas consumiendo tienes que aumentar el consumo para buscar ese colocón, y ese colocón no llega, nunca llega. Esa sensación de euforia, de estar bien, de controlar todo, no llega. Para conseguir ese consumo y ese colocón, por desgracia, necesitas tomar mucho más, te empiezan a venir las paranoias, las inseguridades, y entonces al final acabas solo consumiendo. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de un suceso que sacudió a toda España y la hizo destacada a nivel mundial en los años 80. La época de la heroína, la droga. Reconozco que ha sido complicado hacer este programa, ya que es sobre algo que sucedió unos 15 años antes de que yo naciese. Yo nací en 1995. Y bueno, en esos años las cosas ya eran muy diferentes. Han estado los típicos grupos de personas que te presionaban a fumar esto o a tomar lo otro para ser popular e ir a la moda. Pero creo que eso es algo que siempre ha estado presente. El caso es que los años 80 son los llamados los años de la maldición de la heroína, apodada también la época de la generación perdida. Actualmente mi público, la mayoría de ustedes, me doblan la edad, por lo que estoy segura que no les voy a descubrir nada nuevo, al menos a grandes rasgos. Estos días se ha hablado muchísimo de la droga, de cómo ha aumentado el consumo de la heroína. Las noticias del 2016 empezaron a hacerse eco de esto y de cómo la gran demanda de esta sustancia ha hecho saltar las alarmas, como han podido escuchar en esta intervención. Y en el mes de noviembre del 2017 se produjo la mayor incautación de heroína en España, afectando a la clase media, algo que choca con la época de los 80, porque los afectados mayoritariamente eran las personas de clase obrera, aunque también muchos artistas y famosos cayeron en las garras de la adicción. Voy a ser breve y directa con este programa. Como siempre, en la caja de la descripción del podcast encontrarán enlaces relacionados con todas las cosas que vamos a tratar. ¡Empezamos! Como les he comentado antes, este programa seguramente no les diga nada nuevo. La desgracia de los años 80 es algo a lo que se le han dedicado documentales, cientos de trabajos, incluso películas que denunciaban esta sacudida de drogadicción que acompañó a muchos jóvenes y adultos. Este programa no pretende tomar la misma corriente que la de un documental, sino más bien la de comparar cómo actuó la heroína en una época, que eran los 80, a esta en la que la nueva epidemia de la droga se ha vestido de otra forma,
para atacar con las mismas armas que tuvo en su momento. Hoy vamos a reflexionar, porque creo que la situación es más grave de lo que parece. Y ya saben que el ser humano tropieza 2 veces con la misma piedra. Da la impresión de que tengamos una fijación por recrearnos en soluciones destructivas y tristes. Allá donde hay dolor y soledad, ahí vamos. Y no me estoy refiriendo a los adictos. Tampoco los estoy culpabilizando, porque son víctimas. Estoy hablando de las personas que tienen el suficiente poder como para presionar a la gente que es más influenciable, débil o vulnerable en ese momento. De cómo el sistema es quien busca hacer negocio de la desgracia humana y de cómo sus herramientas son agresivas y avasallantes. ¿Qué incita a una persona a caer en las drogas? O dicho de otra forma, ¿qué incita a una persona a hacerse daño y a querer destruir su vida? Porque los drogadictos acaban arrepintiéndose de tomar el camino de las adicciones. Quizá han sido empujados por la masa porque el día a día nos enseña que alguien individualista acaba siendo rechazado. Que nosotros somos tan egocéntricos que podemos controlar la fuerza de los químicos de diseño y que no hay nada en el mundo que pueda vencernos. Por eso digo que el ser humano busca solucionar las cosas con dolor y soledad, no por quien se droga, sino por quien obliga a esa persona a tomar ese camino. En vez de enseñar al individuo a hacer algo productivo y positivo, buscan destruirle, quitarle de en medio. Cuando la población se ha quedado atascada o ya no sirve, la solución es destruirla, no ayudarla. Al fin y al cabo, somos peones. Y cuando ya no somos útiles se nos sustituye por otro. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que la generación de los 80 no era un desastre, al revés. Qué miedo da que una generación sea una nueva promesa, ¿verdad? Qué miedo que esta generación sea autónoma. No solo me refiero a esa generación perdida de los años 80, también a las personas que actualmente están a lomos del caballo, que es la droga. Antes de continuar con el programa les voy a pedir un favor. Descárguenselo, guárdenlo para ustedes. Tal y como está la cosa hoy en día, y debido a la documentación que voy a compartirles, quizá se me sugiera que borre el podcast. También les comento que con esta grabación no pretendo ir en contra de ningún partido político, ni acusar a nadie, ni a ninguna institución, ni a la policía, ni a ninguna ciudad. Todas las cosas aquí recogidas tienen como base artículos y declaraciones públicas, y facilitaré el acceso a estas desde la caja de descripción del programa. Por otro lado, entiendo que pueda ser incómodo escucharme, ya que no puedo hablar con demasiada libertad ni soltura en este tema, porque afirmar algunas cosas está penado duramente por la ley, así que siempre voy a justificar cada declaración con una prueba. ¿Cuál era la situación política de España en esa época? El país venía de una fuerte movilización e iba con el PSOE a entrar en Europa e iniciar una durísima reconversión industrial para entrar. A finales de los años 70, la revista Ajo Blanco había denunciado la complicidad del Estado en la distribución de droga. José Rivas, o Pepe Rivas para los amigos, fundador de dicha revista, declaró lo siguiente en un cara a cara de la CNN. Este cóctel Molotov, minutos, un incendio colosal. Habían puesto fosforita las fuerzas de seguridad del Estado, los servicios secretos, o como quiera llamarlo. Y entonces, claro, se culpó a la CNT como ser la organización terrorista más peligrosa de España, mucho más peligrosa que ETA, Grapo y todas las demás. Y entonces esto para desprestigiar al movimiento libertario. Pero lo peor fueron de los infiltrados que empezaron a radicalizar a la gente, a escindirla, a separarla, muchísimos infiltrados policiales. En aquel momento en España, según publicaba semana sí, semana también, Interview, habían más 800 espías en la embajada americana, controlando el periodismo, controlando todo. Entonces realmente fue muy duro, porque toda esta gente de alguna forma se infiltró en la CNT, se infiltró en los Ateneos libertarios y luego apareció la heroína, que tampoco apareció de una forma casual. No.
Y nosotros esto lo publicamos en Ajo Blanco de los 70. ¿Y cómo apareció la heroína? Pues la heroína fue metida en los círculos gitanos que vendían hash por la policía. Entonces, bueno, eres una... Tú hablas de una auténtica guerra sucia. Es evidente. Es una cosa que pasó en Italia. Ahora en Italia están saliendo cantidad de libros de lo que pasó con Brigadas Rosas después de los indios metropolitanos y con el asesinato de Aldo Moro y las infiltraciones y qué es lo que realmente pasó. Esto hay la Operación Gladio, que hay mucha información ya publicada por el mundo en muchos países. Lo que pasa es que en este país todavía no se había hablado. Yo creo que yo, con mucha prudencia, con mucho respeto, porque yo no he querido hacer un libro agresivo, no he querido hacer un libro resentido, yo he querido hacer un libro bonito, porque pasaron muchas cosas. Y aparte de todo, yo ya te digo que en el fondo soy algo pragmático y realmente, pues mira, yo qué sé. Es decir, tampoco nadie quería volver a una guerra civil, llevamos 30 años de paz, de progreso, entonces, bueno, pues no sé, a veces hay precios que hay que pagar, pero realmente, es decir, creo que ha llegado el momento de que sepamos la verdad de lo que pasó en los 70. Durísimas palabras las del señor Rivas, quien habla sin tapujos y con la seguridad que solo un testigo de esa época puede tener. Otro dato curioso de este método fue la diferente acogida de la heroína por parte de la juventud según cómo fuesen las personas. Dicho de otro modo, tengo aquí 3 recortes del periódico El País. Son del mismo año, 1984, e indican las grandes diferencias de cifras de adictos según la ciudad que se tratase. En la conservadora y militar Burgos, los jóvenes consumidores se estimaban en un 3,9%. En las cuencas mineras asturianas, pasamos del 3,9% de Burgos a más del 30% de jóvenes consumidores. Y si nos vamos a Euskadi, la cifra es ya sorprendente. Resulta que la ciudad del mundo con mayor porcentaje de heroinómanos no era Londres, ni París, ni Nueva York, ni Ciudad de México. La ciudad de España y del mundo con mayor porcentaje de heroinómanos era San Sebastián en 1984. Si el dato es impactante, tengan en cuenta que Nueva York o Londres tenían 7 millones de habitantes y San Sebastián, en 1984, solo 180.000. ETA llegó a considerar objetivo a conocidos narcotraficantes a los que acusaban de ser confidentes policiales. De hecho, hubo varias acciones armadas por parte de la banda vasca contra narcotraficantes. Sin soltar el periódico, aquí les leo un fragmento de un artículo con fecha de 1994. Aquí lo tengo. En su campaña contra la droga, la organización terrorista dio en octubre de 1980 un importante salto cualitativo según su propia expresión. En esas fechas pasó de volar bares, donde presuntamente se consumía y se traficaba, al asesinato de personas supuestamente vinculadas a este ilícito negocio. Con la muerte de Juan Fernández Azpiazu y días después del abogado donostiarra José María Pérez de Orueta, la cúpula terrorista presumió de haber asestado 2 duros golpes al tráfico de droga. La campaña contra esta mafia de la droga no obedece a esquemas paternalistas o moralistas propios de la burguesía, sino a un análisis profundo de la situación y a las negativas repercusiones de índole sociopolítica que su proporcional extensión conlleva hacia las aspiraciones democráticas y nacionales de nuestro pueblo. Así lo sentenciaron los ideólogos etarras. Los medios de comunicación silenciaban estos datos por miedo a que generaran simpatías en sectores de la sociedad española. De hecho, las muertes por la heroína eran una lacra. Y se han llegado a comparar con una guerra de clases, si me lo permiten. Surgieron asociaciones como Madres contra la Droga, que denunciaban la inacción policial y la dejadez de las instituciones. En el diario digital La Provincia podemos encontrar una entrevista a Carmen Avendaño, quien ha dedicado media vida a combatir el narcotráfico desde la asociación Érguete y al frente de Madres contra la Droga. Comentó en una ocasión que en los años 80 y 90 la heroína mató más jóvenes que cualquier guerra. Pueden leer la entrevista haciendo clic en el enlace que pondré en la caja de la descripción del programa.
En las protestas contra la droga, una de las reivindicaciones era la complicidad policial. Diario El País, año 1987. Titular: 50 asociaciones apoyan la manifestación de hoy contra el tráfico de drogas. Con solo leer el primer párrafo es suficiente. Más de 50 organizaciones vecinales, religiosas, políticas y sindicales, así como colectivos gay, grupos de padre y de trabajo con jóvenes y extoxicómanos, apoyan la manifestación contra el tráfico de drogas y la connivencia policial, convocada por la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, que partirá hoy a las 12 de la Glorieta de Atocha de Madrid. Culmina así un mes de intensa actividad de la coordinadora, durante el cual ha denunciado en el Parlamento 200 presuntos puntos de venta de droga en Madrid. Efectos. La primera reacción suele ser desagradable, vómitos, mareos. Luego, durante 2 o 3 horas, el sujeto percibe una intensa sensación de placer, flash, sedación y euforia y alivio de cualquier malestar o tensión. Además experimenta sequedad de boca, contracción de la pupila, pérdida de apetito y depresión del sistema respiratorio. Descienden el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y la tensión. Los efectos de la heroína no son los mismos al inicio del consumo que una vez generada la dependencia. En el primer caso, el motivo para administrarse la droga será la búsqueda del placer. En el segundo, el consumo se produce por necesidad fisiológica. Es decir, el opiáceo se convierte en un poderoso refuerzo para su consumo. Riesgos. Con el uso continuado de la sustancia, se producen alteraciones de la personalidad, trastornos de la memoria, de ansiedad y depresión, y la posibilidad de generar una dependencia que hace que toda la vida del consumidor gire en torno a la sustancia. Además, se producen numerosos problemas físicos. Alteraciones de la nutrición, adelgazamiento extremo, afecciones gastrointestinales, estreñimiento severo, dolencias cardiovasculares, complicaciones pulmonares, alteraciones hepáticas y renales, problemas dentales, patologías ginecológicas, ausencia de deseo sexual, impotencia. La pureza de la heroína suele ser baja al ser adulterada con múltiples sustancias, a veces perjudiciales. Además de esto, la inyección y la falta de adecuados hábitos higiénicos, sanitarios y alimenticios justifican la gran incidencia en los heroinómanos de llagas, abscesos y procesos infecciosos como hepatitis, neumonías o sida. Por último, el consumo crónico de la heroína puede conducir a serios déficits en el ámbito social del individuo. La desestructuración familiar, desempleo, ruptura de relaciones interpersonales y caída en la marginalidad. Dependencia y tolerancia. Intensas. Transcurridas varias horas desde la última administración de la sustancia, el adicto necesita una nueva dosis para evitar el síndrome de abstinencia que provoca la falta de la misma. La tolerancia aparece con rapidez. Se tiende a aumentar la cantidad de heroína para conseguir los mismos efectos que antes se lograban con dosis menores, lo cual desencadena una manifiesta habituación y dependencia. Está teniendo mucho dolor, presenta mucho dolor, es un síntoma característico en el cuadro de supresión a heroína. El dolor que está viviendo es por contractura muscular. Los músculos se tensan y eso causa dolor. El cuadro de supresión a la heroína es uno de los cuadros que te producen mayor sufrimiento a nivel físico. Tal vez no es el más grave, pero el sufrimiento físico que vive el paciente es muy fuerte. Desde la primera vez es sumamente adictivo. La sustancia a opio, la sustancia a heroína, en este caso de este paciente, desde el primer consumo es necesario seguirla consumiendo por esto, porque lo que ellos evitan es sentir dolor. Así como podemos ver a un paciente con heroína o podemos ver a un paciente que también presenta una supresión a la cocaína y puede caer en una depresión profunda e incluso intentar suicidarse, o un paciente con el consumo de sedantes que puede llegar a convulsionar, lo mismo que un paciente con el alcohol que puede llegar a un cuadro de delirium tremens. Todos son muy impactantes.
Esos son los gritos de dolor de un heroinómano, los cuales he cortado de golpe por respeto al público más sensible. Continuando con el programa, las asociaciones de vecinos también denunciaban cómo la policía y todo el mundo sabía dónde se vendía y las autoridades no hacían nada por evitarlo. Recorte del periódico El País, Madrid, 5 de marzo de 1987. Los vecinos aseguran que la policía conoce la existencia de pisos en los que se venda droga. Todos los vecinos de las calles en las que la coordinadora de barrios denunció en el Congreso de los Diputados que había puntos de venta estables de drogas han confirmado la veracidad de su existencia. Y no solo eso, sino que consideran que hay muchos más que no figuran en la citada relación. Los vecinos, ninguno de los cuales quiso identificarse por miedo a las represalias, insistieron en que, igual que ellos conocen el fenómeno, la policía lo conoce también. La iniciativa de la coordinadora se está extendiendo por todo Madrid. Madrid, 28 de marzo de 1987. Un sindicato policial llegó a tirar tierra contra su tejado, por así decirlo, y denunciar la situación. Les leo el titular. El Sindicato Autónomo de Policía apoya las denuncias de la Coordinadora de Barrios contra el tráfico de drogas. El Sindicato Autónomo de la Policía, el SAP, minoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, emitió ayer un comunicado en el que expresa su apoyo a las denuncias de la Coordinadora de Barrios contra el tráfico de drogas y la supuesta connivencia de la policía. La coordinadora entregó ayer en el Congreso una lista que recoge 24 nuevos puntos donde supuestamente se vende droga. La campaña contra los camellos culmina mañana con una manifestación que partirá de la Glorieta de Atocha al mediodía. En las protestas se gritaba contra la droga y también contra la policía. El barrio de Ocharcoaga podría tomarse como ejemplo de cómo la droga se usó contra aquella juventud más movilizada. Aníbal Garzón confirma que la droga fue utilizada como arma política de desmovilización. En uno de sus artículos habla de la obra La Red Galindo, del escritor Pepe Rey. En este trabajo de investigación periodística, el autor informa sobre la trama del narcotráfico en Euskal Herria, que dirigieron las autoridades de la Guardia Civil, encabezadas por el general Enrique Rodríguez Galindo, desde un cuartel de Guipúzcoa. Tenemos también el libro del historiador Luis Bilbao Larrondo llamado El poblado de Ocharcoaga, donde explica el rápido y numérico proceso urbanístico del barrio. El autor señala en un documental de presentación, expuesto en una página web para todos los públicos sobre información del barrio, que se construían las viviendas y luego se urbanizaba, lo que conllevaba un montón de problemas, como la falta de saneamiento, de agua, de parques. Nácor, miembro del GATZE Locala, la Asamblea de Jóvenes de Ocharcoaga, argumentó que las características fueron de construcción rápida, viviendas pequeñas con muchos problemas como humedad y espacio. Expone que con el chabolismo que había, se decidió construir el barrio en 11 meses, con más de 2000 viviendas. Entrando en un tema más actual sobre el barrio de Ocharcoaga, Nácor dice que el narcotráfico actual no es como cuando en los años 80 y 90, sino que existe un nivel más estandarizado y señala que posiblemente con el uso político de la droga sí se ha conseguido eso que aquellos, las autoridades, buscaban, que socialmente el barrio ya no sea de izquierdas. Si un sitio es especialmente conocido por la relación entre drogas y Estado, ese parece ser el cuartel de Inchaurrondo en los años 80, o al menos según podemos leer en un titular de El País con fecha del 9 de julio de 1995. La Guardia Civil, dice, pagó operaciones anti-ETA con contrabando, según el exmando de Inchaurrondo. A raíz de la desaparición de alijos de droga en Euskadi, se inició la apertura del informe Navajas. En dicho informe se detallaba cómo miembros de las FSE participaban en contrabando y tráfico de drogas.
Miren, les compartiré el enlace del vídeo del informe Navajas porque les aseguro que merece la pena echarle un vistazo. Este vídeo desvela datos y conexiones inéditas, narradas desde dentro por los propios capos a través de documentos excepcionales, sus pactos con los políticos, los policías que tenían a sueldo, los crímenes cometidos, sus negocios millonarios. Este reportaje fue realizado por la ya desaparecida revista Kale Gorria, Calle Roja, sucesora de la ilegalizada Ardi Belza, que fue cerrada precisamente por uno de los que aparece retratado en el reportaje, el juez Baltasar Garzón, icono de la izquierda en estos extraños tiempos que corren. Por cierto, la matriz de Kale Gorria era Miatzen, desaparecida también tras el acoso judicial y económico de la maquinaria estatal española. Este reportaje del que les hablo se titula en Internet Narcos, la ruta de la impunidad, el origen del PP. Voy a dejarles aquí algunos fragmentos. Más de 200 kilos de hachís que estaban bajo dependencias y bajo vigilancia policial. Finalmente, las declaraciones del narcotraficante arrepentido Ricardo Portavales, señalando que capos gallegos habían adquirido cocaína a policías destinados en el País Vasco, hizo que el juez Baltasar Garzón, instructor del sumario conocido como Caso Nécora, reclamara para sí las diligencias en Donostia. Pero Garzón no hizo más investigaciones y el asunto de la coca de Irún se diluyó en su macrosumario. El caso volvió varios años después al juzgado de instrucción número 2 de Donostia, que decretó su archivo. Pero Kale Gorria ha tenido acceso a un documento excepcional. Se trata de unas declaraciones del capo gallego Laureano Ubiña, realizadas desde la prisión de Alcalá Meco, cuyo contenido íntegro ha sido entregado en el juzgado de guardia de Donostia. Este documento sonoro debería ser prueba suficiente para provocar la reapertura del caso. Finalmente, algunos capos cruzaron la frontera con Portugal y se instalaron en la localidad fronteriza de Valença do Miño. Cerca de allí, en el Hotel La Boega de Vilanova de Cerveira, el primer presidente de la Xunta, Fernández Albor, su vicepresidente, Xosé Luis Barreiro, y el secretario de la Cámara de Comercio de Villagarcía de Arousa y hombre fuerte de los populares, Pablo Bioque, se reunieron con representantes de los tabaqueros que le rogaron que mediara por ellos ante el gobierno central y los jueces de la Audiencia Nacional. Los narcocontrabandistas habían gozado hasta entonces de la impunidad que les proporcionaba su poder político. Algunos eran cargos electos, como José Ramón Barral, más conocido por Nené, atracador de joven en Holanda y que había sido alcalde de Ribadumia. Igual cargo desempeñaba Alfredo Bea Gondar en Ogrove. Pablo Bioque, por su parte, ejercía de todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa, asesorando de paso a los grandes capos. Un voto útil a un partido capaz después de defenderlo. Que no se vote por nostalgia, por resentimientos. No se vote. Los narcos gozaban del respaldo que les proporcionaban sus padrinos gobernantes, ya fuese antes en versión Alianza Popular o ahora en ayornamiento como Partido Popular. Muchos de los más reputados narcos, como Terito, Falconetti o el propio Sito Miñanco, hicieron de recaudadores o aportaron decenas de millones a las arcas populares. Por otra parte aparecieron los arrepentidos, personajes como Ricardo Portavales o José Luis Orbaiz Picos, un guardia civil reconvertido en narcotraficante. Otro arrepentido fue Juan José Arguibay, que nos solicitó $500,000 de pesetas por unas declaraciones similares a las que pudimos grabarle. Los capos gallegos no se limitaron a sobornar a destacamentos enteros de guardias civiles de los cuarteles de la zona. Investigaciones de Kale Gorria han permitido establecer que algunos narcotraficantes estaban involucrados desde los primeros años de la transición en la financiación, además de AP o del PP, de otros partidos políticos, como Fuerza Nueva o UCD. Los primeros narcos en explorar la situación fueron dos extremeños vinculados a los capos gallegos, el abogado Bioque y el traficante Antonio Berrio, que ya por entonces mantenían una estrecha amistad con un teniente y un brigada del cuartel de Inchaurrondo.
El siguiente en hacer acto de presencia fue Manuel Carballo Jueguen, conocido tanto en Inchaurrondo como en círculos narcos como el Eje. Pero fueron muchos los narcos gallegos que acabaron por hacer acto de presencia en Euskal Herria, hasta el extremo de provocar guerras internas entre sectores de la Guardia Civil por ver quiénes se hacían con el negocio. Al final, guardias, narcos y proxenetas operaban de forma tan descarada que los servicios de información de la Guardia Civil y el fiscal jefe de la audiencia de Donostia tomaron cartas en el asunto. Las declaraciones de Ubiña desde la cárcel y las de Chofo Migueliz deberían ser más que suficientes para que el caso de la coca de Irún sea nuevamente investigado. Sin embargo, la lucha contra los grandes capos del narcotráfico no será verdaderamente efectiva hasta que se emprendan acciones contra los grandes bancos que blanquean decenas de miles de millones de pesetas de este negocio criminal. El Santander y el Bilbao Vizcaya, dueños de los medios de difusión más importantes en el Estado español, nunca permitirán que se sepa la verdad sobre el narcotráfico, especialmente la parte que a ellos les afecta. La Operación Casablanca, que concluyó con la condena de sus filiales en Latinoamérica, fue silenciada por los medios de comunicación. Esos mismos medios que aparentan cumplir con su aportación en la lucha contra la droga, realzando cada año un paripé semi-institucional con formato de partido de fútbol. Sus máximos promotores son el locutor Luis del Olmo y el juez Baltasar Garzón. Esos mismos medios han creado además sus propios tótems del narcotráfico, y ello les evita dar más explicaciones, o cuando menos, sonrojarse. Me parece interesante leerles el texto que aparece en lugar de los créditos de este documental. Son 2 carteles. El primero dice así: ser periodista de investigación y ser periodista versale está castigado y perseguido en el Estado español. Por esta razón, omitimos en los títulos de crédito la relación de cuántas personas han intervenido en la realización de este vídeo. El segundo cartel expone que las declaraciones y testimonios recogidos han sido entregados en los juzgados de instrucción números 1 y 2 de la Audiencia Provincial de Donostia. Misteriosamente, el informe Navajas desapareció y ni siquiera fue tenido en cuenta por la justicia española. Demos un salto en el tiempo y vayamos al año 2014. ¿Introdujo la policía heroína en Euskadi para anular a la juventud? Juan Carlos Monedero, miembro de Podemos, así lo afirma. Dejo aquí sus palabras. ¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers en el País Vasco? ¿Por qué? Porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la policía en los lugares donde había una juventud más conflictiva y más peleona. Y de repente apareció heroína en el País Vasco, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en sitios donde la gente podía optar por salidas políticas, mejor que se metiera en la heroína. Ayer afirmaba, bueno, ayer no afirmaba, ayer conocíamos la grabación de un vídeo que parece ser que fue grabado en el 2013, en el cual este conocido líder de Podemos, Juan Carlos Monedero, lo que decía, resumiendo, es que la policía había introducido la heroína en diferentes puntos del Estado, incluido Euskadi, pues para desmotivar las reivindicaciones políticas de la juventud en los años 70 y 80. Bueno, pues esto ha generado reacciones. Os digo, la Dirección General de la Policía ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado las declaraciones de Juan Carlos Monedero, quien insinuó, como os he contado, en un vídeo que agentes distribuían droga a los jóvenes en el País Vasco. Aparte de ello, diferentes sindicatos policiales también han anunciado que se van a querellar contra esta persona, contra este político. Al menos 3 sindicatos. Entre ellos está el SUB, que es el sindicato mayoritario, que es el Sindicato Unificado de Policía. Han solicitado además al director general, este último sindicato, Ignacio Cosido, que emprenda acciones legales. Por su parte, ¿qué ha dicho Juan Carlos Monedero? Pues nosotros queríamos escuchar a Juan Carlos Monedero y le hemos llamado. ¿Qué ha pasado? Pues que él ha declinado entrar en directo. Nos remite a una carta que escribe en su blog, en la que dice que esto responde a una estrategia que, como siempre, lo que quiere hacer es minar, romper
el impulso político que tiene Podemos y que va a tener en el futuro, según muchas encuestas. Esto está dentro de una estrategia mediática, porque luego vemos, Juan Carlos Monedero incluso hace crítica a los medios de comunicación, dice Juan Carlos Monedero, muchos medios de comunicación están poniendo a trabajar a muchos becarios para que encuentren grabaciones del pasado. Pepe Rey Aurrera es un periodista de investigación, el cual fue encarcelado, por cierto, y autor del libro Inchaurrondo, la trama verde, calificado como un relato escalofriante sobre uno de los poderes fácticos que pervive en la España negra, la Guardia Civil. Este libro advierte también que, pese al estremecimiento que puedan causar tal cúmulo de ignominias, lo denunciado hasta ahora es tan solo la punta del iceberg de un Estado carcomido por la corrupción. Periódico El Mundo, martes 19 de mayo de 1998. Leo titular. La filial mexicana del Banco de Santander implicada en una red de blanqueo de dinero del narcotráfico. Las autoridades norteamericanas han anunciado el desmantelamiento de una vasta red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y ha establecido por primera vez relaciones entre los cárteles de la droga mexicana y varios bancos. Ha concluido así la denominada Operación Casablanca, en la que se han visto implicados los bancos mexicanos Bancomer, Serfin y Confía, además de la filial mexicana del Banco de Santander. Un comunicado del Banco Español ha informado que la entidad cooperará plenamente en la investigación con las autoridades mexicanas y tomará todas las medidas necesarias para remediar la situación. El método de blanqueo de dinero consistía en que un mensajero del cartel de Juárez o de Cali ingresaba el dinero resultante del narcotráfico en una cuenta bancaria en Los Ángeles. Después realizaba una transferencia a otra cuenta en un banco mexicano, donde los banqueros conocían la procedencia del dinero. Entonces, estos bancos mexicanos giraban el dinero a unas cuentas del cartel en Los Ángeles, con lo que se cerraba el ciclo de blanqueo de dinero. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de Estados Unidos duraron más de 3 años y han acabado con la mayor trama de blanqueo de dinero por narcotráfico conocido hasta el momento. El gobierno mexicano manifestó su desconocimiento de los hechos, al mismo tiempo que afirmó querer colaborar con Estados Unidos para atrapar a los narcotraficantes, al menos según lo informó el Departamento del Tesoro y de Justicia norteamericanos. Antiguos miembros de la Guardia Civil en Euskadi acabaron implicados en casos de narcotráfico, según dice un artículo del 3 de agosto de 1990. Detenido por narcotráfico un exmando del cuartel de Inchaurrondo. Antes de entrar en el tercer bloque del podcast, quiero dejarles este corte del programa Infraganti, en el cual se habla de los supuestos vínculos entre Felipe González, del PSOE, y el narcotraficante Pablo Escobar, responsable de miles de muertes. El expresidente español fue muy cercano a Pablo Escobar Gaviria, famoso narcotraficante asesinado en 1993 y a quien se le atribuyen, escúchese bien, más de 1000 muertes. Fue el propio Felipe González quien invitó a Escobar Gaviria a Madrid en 1982 para su toma de mando como presidente. En esta imagen fueron retratados juntos, imagínense ustedes, en la recepción tras la investidura de González en el Hotel Palace de Madrid. Mientras esto sucedía, la policía antinarcóticos españolas, alertada por la presencia del famoso capo narcotraficante en Madrid, allanó las habitaciones donde se hospedaba toda la delegación de congresistas colombianos. Esperaban encontrar al llamado Don Pablo, pero al irrumpir sorprendieron a varios políticos del Partido Conservador en sus pijamas. Mientras tanto, el narcotraficante tomaba champán con amigos y periodistas en la suite presidencial donde los había invitado el nuevo presidente. Ahora les propongo que recordemos parte del legado del amigo de Felipe González, hablo de Pablo Escobar Gaviria, fundador del cartel de Medellín, a quien se le atribuyen
entre otros, la colocación de más de 250 bombas, más varias masacres. Estamos hablando de 1.142 civiles muertos. Estamos hablando del asesinato de 657 policías solo entre 1989 y 1993. Se le relaciona además con el magnicidio, escúchenlo bien, de Carlos Galán. También en Colombia, Felipe González tuvo contacto cercano con el para entonces senador Alberto Santofimio, condenado en 2011 a 24 años de cárcel por ser uno de los coautores, junto a Pablo Escobar, a quien ya conocemos, y Carlos Castaño Gil, uno de los jefes de la Organización de Autodefensas Unidas de Colombia, del asesinato a tiros de Carlos Galán el 18 de agosto de 1989. Y para los incrédulos, miren esta foto en la que aparece Felipe González en una visita al diario bogotano El Tiempo el 25 de agosto de 1977, en la que posa sonriente junto a Santofimio y a quien después sería presidente de Colombia, el conservador Belisario Betancur. El mismo, por cierto, que autorizó la entrada del ejército al Palacio de Justicia en 1985. Incursión que dejó 55 muertos y al menos 11 desaparecidos, entre ellos el magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero la historia de Felipe González no termina aquí. Durante los 5 primeros años de su gobierno, en España existieron los llamados grupos antiterroristas de liberación, una formación paramilitar que practicó el terrorismo de Estado contra el grupo rebelde vasco ETA. Estos paramilitares estuvieron activos entre 1983 y 1987 y fueron responsables de la muerte de 27 personas. Su zona de acción fue principalmente el País Vasco francés, pero también secuestraron, torturaron y cometieron delitos económicos en regiones de España. Del accionar de este grupo terrorista destaca el secuestro, tortura y asesinato en 1983 de los militantes del ETA José Antonio Laza y José Ignacio Zavala. Además, el ataque al Bar Montbar en 1985 en Bayona, Francia, en el que fueron asesinados a tiros 4 miembros del ETA y un ciudadano francés resultó herido. A la actuación de los GAL se le suman actividades criminales paraestatales como secuestro y experimentación ilegal con sedantes que administrarían a dirigentes del ETA que planeaban secuestrar y escuchar, y grabaciones ilegales practicadas por los servicios secretos españoles a políticos y periodistas. Todo mandado por Felipe González. Pero es que este caso también ha sido investigado por la prensa española. Mucho se especuló sobre la existencia del Señor X, la figura al tope de la organización terrorista GAL y de la que nunca se supo la identidad, aunque algunos afirman que se trataba del mismísimo Felipe González. Esto nunca pudo comprobarse hasta que en 2010 el exgobernante ofreció una curiosa declaración al diario El País, en la que afirmaba que tuvo en sus manos la decisión, escuche bien usted, de volarlos a todos y descabezarlos. Sí, volarlos y descabezarlos. Felipe González se refería a la cúpula del ETA que iba a reunirse en una casa en Francia entre 1989 y 1990. Tuve una sola oportunidad en mi vida de dar una orden para liquidar
a toda la cúpula del ETA. En aquel momento solo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir. El hecho descarnado era: existe la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La decisión es sí o no. Lo simplifico. Dije no, según palabras de Felipe González. Y más tarde dijo: y añado esto, todavía no sé si hice lo correcto. Piazza. Durante el gobierno de Felipe González, los servicios secretos españoles desarrollaron la llamada Operación Mengele, en la que científicos experimentaron con unas 2.200 personas, en su mayoría vagabundos, a las que se le inyectaban narcóticos que iban a ser usados para secuestrar al número 1 de ETA, Josu Ternera, en 1988. En la Operación Mengele, según ha denunciado la Asociación de Víctimas de Irregularidades en la Sanidad y la Experimentación, murieron entre 700 y 1.200 personas. Quisimos terminar este infraganti citando a un personaje que dijo lo siguiente: ningún país debería intervenir en la política interna de otro país. Felipe González, Bogotá, agosto de 1977. Yo soy Pérez Pirela y esto fue Infraganti. Año 2018. España. El perfil del nuevo yonki. Aquella figura que se tambalea nos enseña los brazos y los tobillos. Los tiene blancos y limpios. Las venas intactas, sin rastro de esos pequeños agujeros sellados con sangre que suelen dejar las agujas de las jeringuillas. Extrae de un bolsillo de su cazadora varias hojas de papel plata medio arrugadas y de la cartera una papelina de heroína. Se la fuma. Dice que así drogarse es mejor y más seguro para la salud. Vuelve a fumar. Se detiene. Se va transformando en un sonámbulo que a duras penas alcanza a darse cuenta de dónde está. Los párpados se le caen como el telón al final de una obra. Desconecta. Se va. Ha entrado de lleno en ese mundo paralelo que él busca cada 3 horas. ¿Ves? Dice, esto es la paz. No hay pensamientos malos ni dolor, solo una inmensa tranquilidad. El presidente de la Asociación de Vecinos Puente Vallecas, Jorge Nacario, se ha convertido en la voz de la lucha contra la heroína en este barrio del Cinturón de Madrid. Él denuncia esta situación. La heroína, dice, ha regresado y aquí nadie hace nada. Está pasando en Carabanchel, en Villaverde Alto, en Parla, en Getafe. ¿Cuánta gente más tiene que morir? La Comunidad de Madrid ha eliminado la agencia antidroga, han recortado numerosos servicios asistenciales, no hay planes de reinserción tampoco. ¿Qué pretenden? ¿Que volvamos a los entierros y lamentos de los años duros? Y mientras, en España va calando el temor de que el consumo vuelva a desbocarse. En Estados Unidos el problema ha entrado en la mismísima Casa Blanca. Unos 35.000 estadounidenses fallecieron el año pasado por sobredosis de heroína, lo que ha llevado a Donald Trump a declarar emergencia nacional la epidemia de opiáceos en el país. Ya ven, la heroína, una epidemia cada vez mayor en Estados Unidos. Y la clase obrera son las víctimas. Bandlands es un campo de adictos al aire libre en Filadelfia, donde la más pura heroína cuesta $5 la bolsa. Le llaman el campamento. Es el punto más concurrido de un puñado de rincones escondidos a lo largo de casi 1 kilómetro de vía de tren, concretamente entre la calle 2 y la avenida Kensington.
Por más de 20 años, las personas sin hogar y los drogadictos han encontrado refugio en esta zona. Hoy en día, unas 70 personas viven a lo largo de las vías y hasta 200 pasan por ahí para inyectarse droga. Los consumidores dicen que es un lugar seguro. Está lejos de la policía y del resto del público, donde las personas se cuidan entre sí y los trabajadores sociales suelen hacer visitas regularmente. Allí siempre hay Narcan a mano. Narcan es un spray nasal para evitar la sobredosis. Los drogadictos aseguran que da igual que se les eche de ahí porque ya encontrarán otro sitio donde inyectarse. Pero se ha propuesto una sugerencia. La llamada solución Middletown a la epidemia de heroinómanos consiste básicamente en dejar morir a los drogadictos. Si me permiten la expresión, la propuesta ha surgido desde las ruinas del sueño americano. En el antiguo cinturón industrial, las grandes factorías han cerrado sus puertas y la mayoría blanca, que antes veía el universo a sus pies, ha quedado atrapada en un recuerdo que ya no existe. El trabajo seguro, la casita de madera, el césped cortado milimétricamente, han dado paso al miedo. Hay paro y sueldos cada vez más bajos. China, México y los fantasmas de la derecha radical asoman por todas las esquinas. Desde hace 2 semanas, el sheriff vive en el ojo del huracán. Ha decidido que sus agentes no lleven ni administren Narcan, la naloxona, una antagonista de la heroína que revierte de modo fulminante la sobredosis. Este tratamiento, con un coste de unos $40, representa la salvación diaria de miles de toxicómanos. Y en un país de donde los opiáceos generaron el año pasado 1,3 millones de atenciones hospitalarias, esto se ha vuelto crucial. Lo llevan los encargados de primeros auxilios, los bomberos y, desde luego, también los policías. En 38 estados está regulado su uso, pero no en el condado de Butler, justo uno de los sitios donde más adictos mueren en América. En Estados Unidos, la heroína es epidemia, porque así acalla las protestas sociales, anula a los posibles protestantes y anima a que la gente pida más seguridad. Es la herramienta perfecta para el sistema. Pues bien, a España la epidemia de la heroína ya está llegando también. ¿Adivinen ustedes por dónde está disparándose el consumo de la heroína? En Cataluña. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Raval. Los vecinos están echando a los traficantes ante la inacción de la administración que nunca los desalojó. Y una vez toman los vecinos el piso y lo recuperan, vienen los mozos y echan a la familia realojada. La cuenta de Twitter Accio Raval es una plataforma de denuncia. Se lo dejo a ustedes en la caja de descripción del programa, junto con muchos enlaces, por si quieren echar un vistazo o contactar con ellos. No es la única ciudad donde se dispara la heroína y crecen los narcopisos favorecidos por bancos y fondos de inversión. En Vallecas, Madrid, barrio combativo, también está pasando y hay protestas por ello. Pensemos un poco. La jugada es tremendamente miserable, pero rentable. Primero degrado el barrio, después se van vecinos, luego compro más casas y cuando el barrio se gentrifique, me forro. De paso, la juventud se engancha al caballo en vez de pelear y ser contestataria, y los robos hacen que la gente pida más policías. Parece que encaja, ¿verdad? Bueno, dejando a un lado esto, en equipo de investigación hicieron un reportaje sobre la vuelta de la heroína. Resulta que el narcopiso Zona Cero de Vallecas, del que se hablaba en ese reportaje, es propiedad de un fondo de inversión multimillonario. Como en los años 80, aquí nada es casualidad. Por cierto, algo que no se comentó en el programa. Hay fotografías de soldados de Estados Unidos protegiendo plantaciones de heroína que hacen pensar que la droga proviene de Afganistán, controlado todo por la OTAN. En el periódico El Confidencial Digital se hizo un artículo sobre cómo el narcopiso Zona Cero de Vallecas es propiedad del fondo Whitney Blackstone. La policía conoce el edificio y ha intentado cerrarlo en varias ocasiones,
pero las órdenes judiciales para un desalojo suelen alargarse demasiado en el tiempo, sobre todo cuando el propietario no pone de su parte y los ocupas conocen varios trucos legales. El dueño, como ya les he comentado antes, es Blackstone, la mayor inmobiliaria privada de España y uno de los mayores fondos buitre del mundo. De acuerdo con los documentos registrales a los que se ha accedido, el inmueble es de Avid Investment 2016, una empresa que gestiona parte de los activos de Anticipa Real Estate, la inmobiliaria española de Blackstone. Como este inmueble no tiene suministros, los africanos que lo ocupaban subcontrataron a varias personas dominicanas del barrio para conseguirlos. Un vecino relata lo siguiente: tienen a uno que se iba colando en los portales con un cubo de basura lleno de bidones para robar agua, y a otro que les conectó la electricidad de una farola cercana. Y luego una chica que tiene un niño pequeño y que corre calle abajo con el crío en brazos para meterse en los pisos ocupados antes de ser desalojados, porque la ley complica muchísimo un desahucio si hay menores de por medio. Un punto fundamental para la entrada de la heroína a Europa son los Balcanes. Ahí juega un importante papel Kosovo, creado por la OTAN. Un periodista suizo, Kövesi, investigó los vínculos de Kosovo y las rutas de droga. Y se dice que se suicidó. En el momento de su muerte, Kövesi trabajaba para una compañía de seguridad y organizaba cursos de supervivencia. Durante los últimos meses de su vida, fue objeto de intensas presiones para obligarlo a abandonar su investigación. Él tenía previsto para esa semana la publicación del resultado de su investigación, pero fue encontrado muerto en su cama. Según la policía de Ginebra, su fallecimiento fue provocado por una sobredosis de cocaína. Lo que no se sabe por el momento es si absorbió la droga por su propia voluntad u obligado por alguien. Ahí lo dejo. Siguiendo en la misma línea del tema de Kosovo, el primer ministro, según un informe en el cual se ha apoyado Radio Televisión Española, lidera una red de tráfico de órganos y armas. La investigación del Consejo de Europa le tilda de jefe mafioso. Kosovo engordó a presos serbios para traficar con sus riñones. Al menos esto dice el informe del Consejo de Europa, el cual desvela el espeluznante modo de operar de la red de venta de órganos organizada a finales de los años 90. A algunos prisioneros serbios, los soldados kosovares de la UCK, el Ejército de Liberación de Kosovo, los retenían en granjas, en fábricas vacías de Kosovo o de Albania, en casas apartadas. Les trataban medianamente bien. Les dejaban dormir, les daban de comer, les permitían descansar. Después, cuando los médicos de las clínicas estaban preparados y la venta apalabraba, los soldados trasladaban a los prisioneros al centro de Albania y les disparaban en la cabeza. Luego sus cadáveres eran despojados de los riñones y vendidos al extranjero. Esta es una parte del espeluznante informe realizado por el exmagistrado suizo y actual parlamentario del Consejo de Europa, Dick Marty, hecho público en París, que relata el horror vivido en esta tierra balcánica en 1999 y 2000, en medio de la guerra entre serbios y albano-kosovares. El caos y las bandas mafiosas reorganizadas como grupos militares unidos por clanes. Les dejo en la caja de la descripción del programa las palabras de Luis Ocampo, de la Coordinadora contra el Narcotráfico en el barrio Pajarillos de Valladolid, quien fue entrevistado durante el 10º Encuentro Estatal de Solidaridad con la Venezuela Bolivariana, celebrado en la ciudad de Burgos. La entrevista está realizada por Burgos Digital. Voy a dejar el programa hasta aquí porque creo que es suficiente información. No sé si la heroína acabará entrando nuevamente en España. Espero que no. Ustedes que me escuchan, que crecieron en los 80, saben mejor que nadie lo destructiva que es la droga. Y yo, que me estoy criando en esta época, sé lo duro que es ver el miedo en los ojos de la gente. Gente dispuesta a hacer cualquier cosa para no ser rechazada, incluso a destruirse a sí mismos.
Miren, estos días, cuando estaba elaborando el guión del programa, una persona, un amigo mayor que yo, me preguntó: Alba, ¿vas a incluir testimonios de gente que actualmente es adicta? Y le dije: no. Y volvió a preguntarme: ¿vas a compartir fotos o vídeos de personas que hayan salido de la heroína en los años 80? Y volví a responderle que no. No, porque considero que hay otras formas más respetuosas, menos morbosas, de hablar de este tema y de advertir a la gente, sean de la nueva o antigua generación, para que no caigan en las garras de la droga. Y este amigo mío me respondió algo que me hizo tener un escalofrío. Me dijo: ¿sabes una cosa? Este programa seguramente traiga muchos recuerdos a muchos de tus oyentes. Me recalcó lo duro que debió ser para ustedes ver cómo toda una generación tiraba su vida por la borda, sin poder hacer nada. Nada para detenerlos, absolutamente nada. Nos veremos en el próximo programa.